esta tarde es la palabra como la única verdad. Amén, la única verdad. Diga conmigo, la palabra de Dios, única verdad, la única verdad. Y dice la palabra del Señor, toda la escritura es inspirada por Dios. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra, mi amado hermano, es uno de los escritos que nos enseña a nosotros la veracidad de Dios en dejarnos una palabra tan poderosa y tan necesaria para la vida de uno. La palabra de Dios es la espada que nosotros tenemos para poder enfrentar los ataques diarios que el enemigo muchas veces nos confronta a cada nosotros como padres, como hijos de Dios, como iglesia. Si hay una de las cosas que debemos entender nosotros como hijos de Dios, es que día a día tenemos lucha. Y el enemigo de una u otra forma va a querer parar la palabra que Dios nos ha dejado, que son las escrituras, las cuales nosotros debemos de empaparnos de esas escrituras. Nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras, dijo, escudriñar las escrituras, porque me parece que allí encontraréis la vida eterna. Esas escrituras no están escondidas para nosotros como iglesia, sino que están prestas para que tú y yo las podamos recibir. Pero el diablo hasta cierto punto y el mundo mismo se levanta para que tú y yo vivamos ciegos. Él sabe que si tú estás ciego, tú estás vulnerable y no tienes forma de poder enfrentar la vida diaria, y no solamente para ti, sino para tu generación, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque el diablo trabaja en generaciones tras generaciones. Dios no ha cambiado su palabra. Dios se mantiene firme desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios ha venido hablándole al hombre. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el hombre ha venido resistiendo la palabra de Dios. Entonces debemos entender de que este mensaje que nosotros ahora estamos llevando es un mensaje que Dios quiere despertar a la iglesia, y que la iglesia pueda entender de que no hay arma más poderosa que pueda enfrentar todo ataque del enemigo que aquel hijo de Dios que conoce que esa palabra de Dios está en el corazón de nosotros, y es una espada de dos filos que penetra, dice que hasta el espíritu, los tuétanos, el alma, o sea que tiene la capacidad para poder enfrentar cualquier situación que la iglesia esté viviendo. Entonces la palabra de Dios ha tenido hasta cierto punto oposición. En 1960, la Biblia en las escuelas era todavía algo prioritario para que los niños pudieran establecerse en la palabra y poder comenzar a crecer entendiendo la palabra de Dios. Entre los años 1961 a 1963 se levantó una mujer en Baltimore llamada Madeleine Murray. Ella tenía su hijo que estaba estudiando en una de las escuelas de Baltimore. Esta mujer era una mujer atea, y los artículos dicen de que era una mujer mal hablada. Claramente se entiende que cuando alguien no conoce a Dios ni conoce la palabra de Dios, es una persona guiada por su naturaleza pecaminosa. Cuando no conocemos a Dios, y yo que estuve también en esa área antes de venir al Señor, yo deliberadamente pecaba, hablaba todo lo que yo quería hablar, y no había ningún temor en mi vida de poder agradar o desagradar a Dios, porque la naturaleza pecaminosa estaba en mi vida. Entonces esta mujer demandó al sistema de escuelas en ese mismo año, y ella misma dijo que por qué obligaban a sus estudiantes a participar en lecturas obligatorias de la Biblia. Y ese mismo tiempo ella comenzó una batalla que duró 2 años. Fue algo que no solamente
impactó, movió lo que es el sistema educativo de Maryland, sino que se extendió regionalmente al grado que mucha gente se hizo parte del movimiento. Mira lo peligroso que es cuando la iglesia no entiende de que Dios nos ha dejado las armas más poderosas que es su palabra, pero cuando nosotros no hacemos el trabajo que Dios nos ha dejado hacer y utilizar la arma de la palabra de Dios como nuestro escudo, como nuestra fortaleza, el diablo toma ventaja y él mismo levanta gente para que nosotros comenzamos a retroceder y les entreguemos nuestros hijos al diablo para que él haga lo que quiera hacer con nuestros hijos. Hoy lo estamos viviendo y nadie dice nada del caso. Y la iglesia no dice nada, ni siquiera resiste al diablo. Y la Biblia dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Esta mujer dice que argumentó que la ley violaba los derechos otorgados a ella y a su hijo por la primera enmienda de la Constitución del país, que garantiza la libertad de religión. O sea que ella quería hacer lo que ella quería. Y prohíbe que el gobierno establezca una religión oficial o muestre preferencia a una religión. La práctica de obligar al estudiante a leer la Biblia en las escuelas es una amenaza a su libertad de religión, dijo ella, debido a que otorga preferencia a la creencia religiosa frente a la no creencia religiosa y expone su libertad de conciencia a la influencia de la mayoría. Y ella reclamó estas palabras y dijo que afirmaba que la práctica declaraba la creencia en Dios como fuente de todos los valores morales y espirituales, transformando a la creencia de los ateos en siniestras y ajenas a la generalidad. Esas fueron las palabras de esta mujer. Y en 1963, 2 años casi de que ella comenzó este movimiento, dice que Maryland y Pensilvania revisaron todas las leyes del estado y la constitución, y ellos mismos afirmaron que lo que ella había dicho era correcto, y la Biblia tuvo que salir de las escuelas. Una mujer se levantó, hizo todo este movimiento. Casi 30 años más tarde, esta mujer desaparece de la nada juntamente con su hijo, que del cual ella se quejaba y le daban la palabra de Dios, y su nieto desaparecieron. Y meses más tarde encontraron y investigaron que la muerte de ella fue causada por uno de los mismos que hacían el movimiento con ella del ateísmo. La misma persona que caminaba con ella la terminó matándola a ella y sus 2 generaciones juntamente con ella. El diablo no juega, mi amado hermano. Nosotros como iglesia podemos sentarnos a jugar, pero el diablo no está jugando a las escondidas con la iglesia. El diablo sabe lo importante que es para él que la iglesia viva desenfocada, viva sin el conocimiento de Dios y no sepa utilizar la arma que Dios le ha dejado. Nosotros sabemos y hemos aprendido que la arma que Dios nos ha dejado es su bendita palabra, porque cuando utilizamos la arma de Dios, el diablo tiene que huir. En el 2005 se repitió otra historia donde comenzaron también a decir que por qué en la Corte Suprema de Justicia estaban los 10 mandamientos. Y los tiraron a votación y ganaron 5-4 y se dieron cuenta de que era necesario dividir o mantener lo que es fuera lo del Estado y lo religioso, y terminaron sacando también los 10 mandamientos, donde esta nación misma fue establecida por los fundadores, que eran creyentes de que el único Dios soberano que existe es nuestro Dios creador del cielo y de la tierra. No hay otro, Él es el único merecedor, que es dueño de todo lo creado. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, mi amado hermano. Dos semanas atrás pasaba mi hermano por Washington y tomó una foto y me la mandó y me impresionó. Parecía un montaje y yo no lo podía creer.
Las columnas de la Casa Blanca ya tenían los colores de la bandera. Yo no sé si alguien ha pasado recientemente en Washington, hace 2 semanas atrás. La Casa Blanca, la cual es la Casa Blanca donde se rigen todas las leyes que están en este país, leyes importantes, y deberían ser leyes que realmente puedan honrar al único Dios soberano, Rey de reyes, Señor de señores, porque no hay otro rey más poderoso que el Dios que creó todos los cielos y la tierra. Pero esos son los tiempos que estamos viviendo. Dios no ha dejado de hablarle a su pueblo, aún en momentos donde pareciera de que Él no está obrando o no está contestando. Dios está trabajando. Por eso que uno de los libros que me hablaba a mi corazón es Amós, uno de los profetas que Dios levantó en ese tiempo, porque Amós se levantó contra el pueblo de Israel en tiempos donde el pueblo de Israel pecó y abandonó los estatutos de Dios y se rebeló hasta cierto punto en lo que Dios les había establecido. En ese tiempo Amós, en el verso 4, comenzó a hablarle fuertemente al pueblo de Israel, donde vemos el corazón de Dios. Y cuando no conocemos el corazón de Dios, terminamos nosotros hasta cierto punto levantándole o cuestionándole a Dios: ¿por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué vemos ahora hambre? ¿Por qué vemos estas situaciones? ¿Por qué hay pleitos? ¿Por qué hay guerras? Y muchos se levantan contra Dios hablando: ¿por qué si Él es Dios, Él no tiene el control o cuidado de esa situación? Esos fueron los tiempos iguales a los tiempos de Amós. Y Dios comenzó a hablarle al pueblo de Israel y comenzó a tratar con el pueblo de Israel. Y en ese tiempo dice el Señor, y le dijo al pueblo de Israel, dice: así dice el Señor, dice: por 3 meses no va a llover, y lloverá en una ciudad y dejará de llover en 3. Y los de estas 3 ciudades vendrán a la ciudad donde ha llovido y el agua no los saciará, mas aún así no te volviste a Jehová tu Dios. Luego Dios levanta otra vez a Amós y lo vuelve a levantar otra vez y le dice: así dice el Señor, vuestros dientes, le dijo, han estado tan limpios porque les faltó comida, no han tenido comida, y aún así, dijo, no se han vuelto a mí, dice el Señor. Y aquí están los cuestionamientos que a veces pensamos: ¿por qué no me va bien en esta situación? ¿Por qué mis sueños no se cumplen? ¿Por qué es que busco y no encuentro? No es que Dios deje de obrar, mi amado hermano, es que algo tal vez no estamos haciendo bien delante del Señor. Volvió otra vez Amós a levantarse y les dijo: les mandé, dice, la oruga y la langosta, y se comieron vuestros viñares y se comieron vuestros frutos y se quedaron sin nada, y aún así no se volvieron a mí, dice Jehová. Entonces Dios comenzaba a tratar una y otra vez, porque lo que Dios quiere de nosotros no es que nosotros desaparezcamos o que nos vaya mal. Lo que Dios quiere es que sepamos que sin Él nada podemos hacer. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, vosotros sois los pámpanos. Tú y yo, mi amado hermano, sin Cristo nos va a ir mal todo el tiempo. Vas a sentir que te estás levantando en tus planes, pero de repente se van a venir al piso, porque tienes que entender que si Dios no es tu retaguardia, el diablo va a hacer todo lo que él quiera con tu vida. Pero si la presencia y la palabra de Dios está en tu vida, ten por seguro de que no hay nada que te va a hacer frente. Si Dios es conmigo, dice la palabra, ¿quién contra mí? El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cuánto más no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Amén. No es algunas, es todas las cosas. Desde que yo vine al Señor, yo solo he visto a Dios obrar en mi vida. Y no me canso de darle gloria a Dios porque sé que ahora yo soy el que soy
por su gracia y su misericordia. Solo me faltó un día levantar mis manos a Él y decirle: aquí estoy para servirte, haz conmigo lo que tú quieras. Y empecé a ver cómo Dios restauró mi vida, la vida de mi esposa. Yo puedo ver la bendición de Dios. No es tan difícil, créeme, mi hermano. Yo sé que a veces, yo sé que a veces servir al Señor no es que todo es fácil tampoco. Pero sí te puedo asegurar que si te mantienes donde Dios te ha puesto, te puedo asegurar que, como dice Romanos, todas las cosas obran para bien a aquellos que amamos al Señor. Sí te lo puedo asegurar. Te mentiría si me paro aquí y te digo: no, acepta al Señor, sírvele y todo te va a ir bien. Nunca vas a tener dificultades, el diablo te va a hacer los mandados. Y si yo te digo eso, no es así. Debemos de entender que estamos en guerra, pero que la guerra que estamos nosotros no es tuya, es del Dios que te llamó, y Él es más que vencedor. Y juntamente con Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces en Amós capítulo 8, verso 11 al 12, dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Diga conmigo: hambre. Pero no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Sabes que esta palabra se cumplió por la desobediencia del pueblo? Yo a veces me quedo pensando ¿cómo le haríamos nosotros si no tuviéramos palabra de Dios que edifique nuestra vida? No estuviéramos tranquilos, créeme. Si no tenemos el resguardo, la palabra de Dios que es la espada, mi amado hermano, yo creo que un día no lo sobrevivimos, porque el diablo cada día se levanta contra ti, pero Dios es el que está presto para levantar bandera y cuidarte, y Él es el que te guarda toda tu vida y tu familia y tu casa. Fueron 400 años lo que el pueblo de Israel estuvo disperso. No había profeta, no había hombre que se levantara, no había nadie que le diera palabra. Ellos venían acostumbrados de escuchar la voz de Dios, pero la misma desobediencia de él los había apartado. El cielo se cerró, no había voz de Dios para esos hombres. Estaban desparcidos hasta que Dios vino y levantó a Juan el Bautista, y él comenzó a hablar desde el desierto y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él era el que el profeta Isaías había hablado en sus palabras, donde había dicho de que venía alguien que iba a preparar el camino para que viniera Cristo, y Cristo nos dejara la palabra de verdad. Él es la palabra de verdad. Cristo es la palabra de verdad. ¿Por qué tú y yo ahora podemos disfrutar de la palabra y el Espíritu Santo levanta hombres que puedan ser usados por su presencia, por su palabra, y que nosotros ahora nos paremos con esta convicción acá y hablemos quién Él es? Es porque no estamos ya en los tiempos de Amós, a ti y a mí. Estamos en tiempos de gracia, donde Dios está hablándole a su pueblo que se levante. Tenemos la bendición que ahora no está el cielo cerrado, mi amado hermano. Dios está hablando. Dios le está hablando a su iglesia. Porque para Dios es urgente que sepamos los tiempos que estamos viviendo. Tú no puedes ignorar los tiempos que estás viviendo, mi amado hermano. Yo entiendo de que yo voy de paso. Y que cada día trato de mantenerme firme con mi esposa, pero detrás de mí viene una generación
que no va a ver lo que yo estoy viendo. Sepa Dios lo que mi generación va a ver. Y si tú no comienzas a preparar a tus hijos, ¿cómo ellos van a preparar a los hijos de tus hijos? Si tú no le hablas de la palabra de Dios y se las pones en el corazón, ¿cómo ellos se van a defender a lo que viene? ¿Quién les va a hablar a ellos si tú no comienzas a hacer el trabajo que Dios te ha mandado? Padre que estás acá, Dios te está hablando para que te levantes y le comiences a hablar a tus hijos de que hay un Dios soberano, poderoso, que es capaz de transformar los tiempos y pelear nuestras batallas y hacernos más que vencedores en Él. No podemos dormirnos, mi amado hermano. No podemos dormirnos. Mientras tú y yo nos sentamos tal vez a disfrutar del tiempo, el diablo está maquinando en qué momento o cómo destruye a tus hijos. Tú y yo salimos a trabajar todos los días y en la escuela te los educan. Pero yo ya dije, la Biblia no está en las escuelas. ¿Te has preguntado qué está en la escuela entonces? ¿Te has sentado con tus hijos para preguntarle qué te enseñaron hoy en la escuela? Dios nos está hablando a todos los padres. A todos. Dios no ha dejado de hablarnos. La palabra griega inspirada por Dios es theopheus. Es el soplo de Dios. Todo hombre de Dios que le sirve tiene que entender que esta palabra fue inspirada por Dios. Cada letra en esa palabra, el Apocalipsis dice, no puede ser alterado ni un punto ni una coma, porque es tan pero tan sellado de parte de Dios y tan bueno para la vida de sus hijos, que Dios ha determinado palabra para cada día, para ti, para bendecirte, para sanarte, para darte fuerzas. Dios ha dejado su palabra para que nosotros podamos vivir por ella. Es inspirada por Dios. Es sabiduría de Dios, no es palabra de hombre, mi amado hermano, es palabra de Dios para bendecir la iglesia. No es cualquier palabra. Tú puedes hablar con ciertas personas allá afuera que te lo van a decir, pero esa palabra hombre la escribieron, sí, pero no cualquier hombre. No un borracho, no un drogadicto, un hombre de Dios parado en la brecha, que sabe que vivir en el Espíritu Santo. No fue cualquier hombre que Dios usó, no. Y esa palabra, mi amado hermano, es más que poderosa para transformar nuestra vida. ¿Tú crees que todos los líderes que están acá y todos los que le servimos al Señor con nuestra fuerza fuimos formados? No, esa palabra te enseña, te corrige, esa palabra te crea justicia, esa palabra te hace caminar en verdad, esa palabra corta todas las cosas que no quiere Dios que esté en tu vida y empieza a poner lo que Él quiere que tú tengas. No es cualquier palabra, mi amado hermano. Vosotros, le dijo Jesús a sus discípulos, están limpios por la palabra. Esa palabra te limpia, te hace vivir en la santidad de Dios. Moralmente te capacita para santificarte. Esa palabra te quita lo que tú crees que eres y te pone el nombre y la identidad de quién realmente tú eres. Es la palabra de Dios. Jeremías capítulo 23, verso 29.
¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta piedra? Preguntando Dios, ¿no puedo yo quemar toda impureza en ustedes y hacer cambiar el corazón y quebrarlo y volverlo a hacer de nuevo? ¿No puede Dios hacer contigo a su antojo? ¿No tiene Dios poder y soberanía para cambiarte en un abrir y cerrar de ojos? Pero ¿sabe por qué Dios no lo hace? Aunque puede. Porque Él respeta y Dios no te quiere a ti como un robot ni un títere. Dios quiere hijos que dobleguen su corazón a Él. En el 2001, cuando estaba en El Salvador, hubo uno de los terremotos más violentos que sacudió todo el país. Uno en esos pueblos pequeños, uno puede conocer, ahí nadie se escapa, ahí se conoce todo el mundo. Uno conoce quién es fulanito, ¿verdad? El que tal vez miente, uno conoce quién es el que toma, uno conoce a todo el mundo, pero cuando hay un acontecimiento fuera de lo natural, ahí todo el mundo estaba hincado, mi amado hermano, pidiéndole a Dios que no le quitara la vida ese día. Fue un terremoto de 8.4. Dios nos sacudió en el 2001 y eso era como borracho. El que salía corriendo porque estaba dentro de la casa corría el peligro que en vez de pasar por la puerta se estrellara contra la pared. Porque era tan increíble el terremoto. Es ahí donde muchas veces reconocemos la soberanía de Dios. Dios de una u otra manera te está llamando. Probablemente en las dificultades, probablemente en la enfermedad que tal vez llegó a tu vida, pero yo te quiero asegurar algo hoy, que si esta palabra entra en tu corazón hoy, Dios va a cambiar todas las cosas para bien para tu vida. Isaías capítulo 51, verso 10 al 11. Yo sé que Dios te está hablando hoy. Dice la palabra del Señor, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi vida, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello por la cual yo le enviaré. Dios te ha enviado palabra hoy. Y Dios va a hacer germinar esa palabra en tu corazón. Pero Dios no va a violentar lo que tú quieres hacer para tu vida. Dios jamás te va a violentar. El Espíritu Santo es un caballero y Él nunca te va a forzar a que tú creas en Él, porque Él va a seguir siempre siendo Dios, le creas tú o no le creas. Está en ti hoy de que puedas doblegar tu corazón y decirle: Señor, yo te creo. Y que no veas tu condición, porque cuando ves tu condición, te juzgas a ti mismo y Dios ni siquiera Él te ha juzgado. Porque si tú estuvieras juzgado por Dios, tenlo por seguro que no estarías parado ahí donde estás. Pero si hoy estás parado donde tú estás, es porque la misericordia de Dios hoy te está alcanzando y el Espíritu Santo quiere venir sobre tu vida.